¿Qué medidas ha tomado su consejería tras las denuncias realizadas por las trabajadoras del Contact Center de Madison, Liberbank, ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y tras la petición de apoyo que le trasladaron a usted? Gracias, presidente. Señoría, realmente, como es conocido, las personas ocupadas en el Contact Center de Liberbank pasaron a finales del pasado ejercicio de la empresa Madison a la empresa Unísono en el mes de diciembre de 2017 mediante un procedimiento regulado en el convenio colectivo de aplicación que incorporaba la obligación de asumir el 90% de la plantilla, ¿no? Como he reflejado en ocasiones anteriores y acabo de comentar precisamente con el interviniente anterior, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social recibe estas denuncias que procesa en el ámbito de sus competencias en la Inspección de Trabajo, de Empleo, de Prevención de Riesgos Laborales y, en función de las actas de infracción, estas son trasladadas a la autoridad laboral que se corresponde en el caso de la Comunidad Autónoma del Principado, con nuestra Dirección General de Trabajo de la Consejería, ¿no? En este momento todavía no tenemos traslado de actas de infracción vinculadas con esas denuncias que se han presentado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Como antes le comentaba, una vez que hayan sido recibidas, se producirá la apertura del correspondiente expediente sancionador con el resultado que fuera menester en función de los antecedentes que en ellos se reflejen, ¿no? En cuanto a las conversaciones mantenidas con la representación de los trabajadores de este Contact Center ya en el ejercicio pasado, justamente en el proceso en el que se licitaba de nuevo la contratación de este servicio por parte de Liberbank, decirle, ya hemos tenido ocasión de informarle, las gestiones realizadas ante Liberbank como entidad contratante en lo relativo a la información del proceso a los trabajadores en cuanto al procedimiento de adjudicación y en cuanto a la mejora de determinadas condiciones laborales que nos fueron planteadas en las citadas reuniones. El estado actual es buena parte de esos trabajadores han pasado a la nueva empresa y, según nos consta, digamos externa, no oficialmente, sí que se han presentado algunas denuncias que, como digo, están en proceso en la Inspección de Trabajo y serán tramitadas convenientemente una vez que se comuniquen las correspondientes, en su caso, actas de infracción. Consejero, la situación a la que se han visto expuestas las personas que trabajan en el Contact Center que da servicio a Liberbank es uno de los mejores ejemplos de precarización de un sector claramente feminizado. Las mujeres en Asturias seguimos soportando la mayor brecha salarial en el conjunto del Estado. Tenemos a grandes empresas que ni siquiera cumplen con la obligación legal de tener un plan de igualdad y un Gobierno que dice velar por la igualdad efectiva en el trabajo, pero que ni siquiera se implica no ya en que se respete la igualdad, sino en que se tomen medidas ante denuncias realizadas por trabajadoras ante los mecanismos que ustedes habilitan e incluso con sentencias judiciales a su favor. Ante eso, su director general de Trabajo decide que no conoce determinadas denuncias. Usted así nos lo transmite sin sentir ningún pudor. Luego está cada caso, con sus particularidades, y siempre parece haber razones que a ustedes les provocan no actuar, dejando de lado la defensa de los intereses de las trabajadoras y de los trabajadores. Y en el caso que nos ocupa, nos topamos con Liberbank, a quien ustedes no se atreven ni a soplar. No vaya a ser que se les enfade Manuel Menéndez o directamente puede que la clave esté en que ni siquiera les recibe. Esto tendrían que explicárnoslo ustedes. Mire, las trabajadoras del Contact Center de Liberbank, y que entonces pertenecían a la empresa Madison, se ponían en contacto con los grupos de esta Cámara hace un año para evitar la pérdida y deslocalización de sus puestos de trabajo, porque el servicio había salido a concurso. Entonces, no fue posible llegar a presentar aquí, en esta Cámara, una declaración institucional de apoyo al mantenimiento de sus empleos en Oviedo, donde se encontraban, porque los grupos Popular y Socialista rechazaron apoyarla. Nunca dijeron por qué, aunque podemos intuir las razones. Poco después se les hablaba de contratar por ETT y de poner nuevos turnos, lo que haría más complicado aún conciliar vida personal y laboral, en unas condiciones ya de por sí precarias, con parcialidad en los contratos y con salarios irrisorios. Y en unas condiciones, por cierto, en el edificio en el que se encontraban, que no pasaría ninguna inspección de salud laboral.
El 10 de octubre de 2017 se les comunicó desde Madison que la empresa adjudicataria había sido Unísono, lo que suponía la posibilidad de reducir la plantilla en un 10%. Pocos días más tarde conocían a través de la prensa, una tónica habitual, no conocer directamente por la empresa, sino a través de la prensa, que se estaba pendiente de firmar una adenda para llevar a cabo el traspaso para la nueva ubicación que de forma extraoficial se valoraba para el servicio, y sería en Tremañes. ¿Qué suponía ese cambio de ubicación a un polígono industrial? Muchas de estas trabajadoras venían a Oviedo en transporte público desde diferentes concejos de Asturias. Aun intensificando el transporte público en la ciudad de Gijón, como se anunciaba, para quien no vive en la ciudad es casi inviable, o era casi inviable, con sus horarios, sin tener un vehículo privado. Por no hablar de que un trabajo a turnos en una zona que solo tiene vida a determinadas horas no es lo más recomendable. Las mujeres sabemos bien por dónde no queremos movernos a determinadas horas si no es con el uso de un vehículo privado. El 9 de noviembre conocíamos por la prensa que Madison cerraba su delegación en Oviedo y ponía en marcha un despido colectivo para 225 trabajadores, de nuevo por la prensa. El proceso de selección que se llevó a cabo para la creación de la nueva plantilla estuvo totalmente controlado por una empresa llamada FK2, una empresa creada por Liberbank, y que controló ese proceso de selección sabiendo muy bien a quienes querían ofrecer la posibilidad de pasar o a quienes les iban a ofrecer unas condiciones que podían ser siquiera consideradas por las empleadas. ¿Cuál fue el resultado? Pues que de 225 trabajadores y trabajadoras, con cuadro de mando incluido, a Gijón se fueron 144 personas. El resto, 81 personas, en su mayoría mujeres, se fueron al paro. Mire, de los 225 trabajadores, 26 tienen antigüedad del año 2009 sin conversión a indefinido. La indemnización recibida por quienes llevan desde el 1 de diciembre de 2009 con contrato de obra y servicio y llevan desde el 2009 porque se hizo un cambio de licitador en el pasado que no les computó, no les seguía contabilizando la antigüedad, ha sido, repito, esa indemnización de 8 días por año. Es decir, después de 8 años de trabajo en esa empresa, las indemnizan con 64 días en total, nada más y nada menos que 2.300 euros de indemnización. Esto es lo concreto, fruto de esas reformas laborales de PSOE y Partido Popular que ustedes defienden cuando hablan en abstracto, pero es que lo concreto es esto. Y además, muchas de esas mujeres que llevaban trabajando muchísimo tiempo, incluso algunas 16 años, y reciben esos 2.300 euros por ese cambio de licitador, se les ofrecía de nuevo poner el contador a cero, el contador de la antigüedad, en condiciones inasumibles, o la opción era llevarse poco más de esos 2.300 euros brutos. Pero es que, además, parte de esa cuantía ha ido destinada a pagar abogados a nivel individual para reclamar un despido con una indemnización justa. La realidad hoy es que estas personas están cobrando un subsidio por desempleo de apenas 700 euros, que en julio va a ser de 500 euros. Igual les podemos explicar cómo se apañan para llevar una vida digna con ese salario. La denuncia por despido nulo presentada, en la que, entre otros motivos para declarar dicha nulidad, se alegaba la discriminación a la hora de calcular la indemnización y también la cesión ilegal, entendiendo que si el empleador real era Liberbank, Madison no tenía potestad para despedir, se resolvió en su contra, porque el tribunal consideró que todas las actuaciones por parte de la empresa habían sido correctas. Esta sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo. Y he aquí que nos encontramos con que, una vez presentado dicho recurso, se ha sabido que parte del personal, y esto es público, que formaba parte de la estructura del cuadro de mando y que también tenía demandas individuales por cesión, han empezado a trabajar en Liberbank. 4 reubicaciones, jefa de servicio, 3 supervisores. Para ello han tenido que quitar la demanda de cesión y nos hace pensar que Liberbank era conocedora de la situación irregular en la que se encontraban y quitar de en medio a esas personas, que eran quienes más presión podían ejercer con sus pruebas y declaraciones, es la maniobra de Liberbank de cara al recurso presentado ante el Supremo. Usted se reunía con los trabajadores el pasado 13 de noviembre en compañía de su director general de Trabajo. Yo les he preguntado y usted no ha contestado. ¿Qué han hecho? Porque ustedes a las trabajadoras o a las representantes de las trabajadoras no volvieron nunca con una respuesta. Sí trascendió que el director general de Trabajo alegaba que Liberbank era privada. Yo le pido, por si se le ha olvidado, al director general de Trabajo que le traslade, que le recuerde la participación pública, la participación popular en Cajastur. ¿Llegaron ustedes a reunirse con Unísono? Además de con Liberbank, que usted mencionaba. ¿Qué es lo que nos pueden decir al respecto?
Por cierto, las trabajadoras pidieron también una reunión a Javier Fernández. Siguen esperando. Me pregunto cuál es el tiempo de espera de Manuel Menéndez cuando quiere reunirse con el presidente. Se ve que 81 mujeres en el paro no es una cuestión importante para nuestro presidente del Gobierno. Y, de nuevo, hace unos días saltaba la voz de alarma entre la plantilla del Contact Center de Unísono ante la amenaza de deslocalización de los trabajos del centro de Liberbank a Toledo. Unísono lleva el servicio de atención al cliente de Liberbank y el de atención al empleado de Liberbank, desde Tremañes. En su momento se vendió este cambio a Madison como una oportunidad de que se creara más empleo, pero nada más lejos de la realidad. Las bajas producidas por las trabajadoras que renunciaron a sus empleos porque no les compensaba ir a trabajar a un polígono industrial en Gijón y en esas condiciones, 81 personas, 81 mujeres, fueron cubiertas por gente contratada directamente a través de ETTs con convenio de la ETT correspondiente, que supone peores condiciones aún. De los dos servicios que llevaba Madison, el de atención al empleado se está derivando poco a poco a Toledo. Aproximadamente un 80% ya se derivó allí, donde la empresa FK2 cuenta con un centro grande de departamentos comerciales heredado de Caja Castilla-La Mancha. Entiendo que usted conoce esta situación y, si no la conoce, pues se está enterando ahora mismo. Le pregunto, ¿qué piensa hacer? ¿O aquí tampoco piensan hacer nada? Por si no le ha llegado el informe de que el comité de empresa ya ha registrado hoy una petición de reunión con usted, por la que le preguntaremos en el futuro. Consejero, la entidad encabezada por Manuel Menéndez sigue un claro proceso de desmantelamiento, como si la cabeza pudiera emanciparse del resto del cuerpo y los bancos flotar en el aire sin plantilla, sucursales, ahorradores e inversiones productivas. Cerrar sucursales o deslocalizar servicios, como los prestados por el Contact Center, es un paso más en la pérdida de un patrimonio que era de todas y todos los asturianos. Dejen de actuar como una sucursal, si no, Manuel Menéndez y todo lo que representa les echará también a ustedes el cierre. Gracias, presidente. Señoría, bueno, no tenía noticia. Si lo han presentado hoy, pues seguramente lo veré cuando me reincorpore a la consejería. No tenía noticia de la solicitud de reunión del comité de empresa. Respecto del asunto de las condiciones laborales, naturalmente compartimos con usted la preocupación por las condiciones tanto de las personas que están desarrollando su trabajo en este call center como con las personas que finalmente no fueron trasladadas en el desplazamiento de sede entre Oviedo y Gijón. Si bien estamos digamos, constreñidos en nuestro ámbito de actuación a lo que dispone la normativa y a lo que dispone, bueno, usted lo mencionaba anteriormente, la resolución de los tribunales, ¿no? En ese sentido, le hago la exposición en respuesta a lo que nos pregunta sin prejuzgar nuestra opinión al respecto de lo que nos parece. Ya hemos manifestado en ocasiones anteriores que la nueva normativa en el ámbito laboral no nos resulta satisfactoria en el sentido de que limita las capacidades de actuación de la autoridad laboral, de la inspección, etcétera, etcétera, en determinados ámbitos, y hemos mostrado abiertamente nuestra oposición a la regulación en esta materia en ocasiones anteriores, ¿no? Respecto de las actuaciones que en aquel momento, las gestiones, ¿no?, que en aquel momento, después de la reunión con el comité de empresa de Madison, en aquel momento nosotros hablamos con Liberbank, hablamos con la empresa Unísono en aquel momento, incluso con alguna representación de la empresa esta FK2. Si bien le tengo que reiterar que nosotros podemos hacer gestiones, podemos hacer peticiones, pero no podemos decidir por personas que tienen esa capacidad dentro de las empresas, ¿no? Y, desde luego, tampoco nos hacemos responsables ni portavoces de las actuaciones de otras empresas que en este caso tienen sus equipos directivos, sus órganos de administración y de decisión, que pueden gustarnos o no las decisiones que acometen o las decisiones que implementan, pero lo que sí le puedo decir es que nosotros habíamos tratado de mejorar en los distintos ámbitos que antes le comentaba, en el ámbito del traspaso de una localización a otra, en el ámbito de las condiciones laborales, incluso habíamos estado hablando al respecto de la implementación de determinados procedimientos, etcétera, ¿no? Le insisto en que no podemos, desde luego,
no nos hacemos portavoces ni responsables de las decisiones de empresas que son ajenas a nuestra voluntad y a nuestra capacidad de decisión, y en ese sentido, como le digo, compartimos la preocupación por las personas que en una situación u otra, como antes decíamos, se encuentran en estos momentos. Naturalmente, pues a la mayor brevedad, una vez que tenga vista de esta solicitud de reunión, pues nos reuniremos con ellos, aunque buena parte de las realidades que nos trasladan ya son conocidas. Nos reuniremos con ellos y, en la medida de lo posible, pues haremos las gestiones pertinentes. No obstante, también le quiero hacer una especial referencia a la primera parte de su intervención en cuanto a los asuntos vinculados con la igualdad, con la brecha salarial, digamos con la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? En ese sentido, creo que el compromiso del Gobierno del Principado es sobradamente conocido y explícito en distintos ámbitos de actuación. En cuanto a política general, transversal en esta materia, tenemos una dirección general del Instituto Asturiano de la Mujer, una ventanilla única contra la brecha salarial, incluso una estrategia asturiana contra la brecha salarial 2016-2018. La autoridad laboral realiza específicamente controles de legalidad sobre los convenios colectivos en este sentido. La Inspección de Trabajo desarrolla planes específicos en la verificación de estas materias. En los ámbitos de la concesión de ayudas públicas para el desarrollo de actividad económica y empleo, se producen priorizaciones de determinados colectivos, entre ellos el colectivo femenino, en el desarrollo de todos estos programas. Y, digamos, como último ejemplo, está la reciente aprobación en el Consejo de Gobierno del 3 de mayo de 2018 de una serie de cláusulas sociales y laborales en el ámbito de la contratación administrativa del Principado de Asturias, en las cuales se recoge en buena medida estos planteamientos vinculados con la igualdad entre hombres y mujeres, en la corrección de la brecha salarial y en la preservación de los determinados derechos en materia de empleo y trabajo. Creo que son manifestaciones explícitas de este compromiso y de las medidas que en nuestro ámbito de competencias y en lo que está a nuestro alcance se han implementado en tal objetivo.